Continuando con el tema, la anterior semana, junto con Beatriz, reflexionamos sobre tres personajes importantes. Estamos hablando de Abraham, Moisés y Job, que son del Antiguo Testamento. Pero ahora sería importante que nosotros podamos reflexionar sobre otros tres personajes, pero que son del Nuevo Testamento. ¿De qué personajes estamos hablando? Estamos hablando de tres personajes que representaron la fe con una confianza plena en el poder de Dios, con humildad y con total perseverancia. ¿Y eso por qué lo decimos? Vamos a ir analizando los tres personajes. Vamos por el primero. El primer personaje es el centurión que tenía a su siervo enfermo. Si nos ponemos a pensar, él no permitió que Jesús vaya a su casa y le dijo que él no era digno, pero que solo bastaba una palabra de Jesús para que su siervo sane. Si ustedes analizan, la fe es tan fuerte, que él no necesitó que Jesús vaya, que esté presente. Y confió en que en casa su siervo ya estaba sano. En ese sentido, si nosotros, para cuando queremos sanar la situación que sea, la ponemos en esa posición, la evaluamos en ese contexto, como lo manejó el centurión, ¿ustedes creen que no podrían ser dignos de esa gracia de la sanación? Por supuesto que sí. Bien, ahora, antes de continuar con los otros dos personajes, que ustedes agarren una hoja y escriban en esta hoja lo siguiente. Dividan en 3 columnas. En esta escriban pasado, en esta escriban presente y en esta futuro. De esta manera. Y acá, en el pasado, me escriban 2 hechos destacados que consideren que han sido muy importantes a lo largo de su vida y en donde les han probado la fe. ¿Y por qué esto es importante? Necesitamos ver qué incidencia tienen actualmente en el presente, y ustedes deben reflexionar sobre esto, para luego cambiar en el futuro y que estos incidentes ya no tengan incidencia, que nosotros hayamos hecho ese proceso de sanación y en el futuro lo estemos superando, porque esa es la idea. Y si ustedes aplican en diferentes situaciones esta meditación o reflexión, acorde al análisis de las historias que vamos a reflexionar, en función a que ustedes necesitan establecer qué les hace bien. Vamos a las otras 2 historias. La segunda historia es de la mujer cananea. La mujer cananea tenía una hija poseída por un demonio. Y ella, al escuchar sobre Jesús, fue a insistir y buscarle para que pueda sanar a su hija. Los discípulos le dijeron: Jesús, atiéndela, porque si no, no nos va a dejar. Y le dice directamente: ¿por qué debemos quitar a los hijos lo que es para los hijos y darle a los perritos? Ante esta frase, podemos pensar que somos indignos. Sin embargo, aún así, y esa frase tan dura y tan firme de Jesús, porque la mujer le dice: sí, tienes razón, Señor. Pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. ¿Qué significa eso? Que aunque no seamos dignos y seamos pecadores, aún así Dios nos puede permitir esa migaja de gracia para sanarnos.
Si nosotros queremos, por supuesto. En este caso, la mujer le había implorado. Al escuchar la respuesta, obviamente Jesús le concedió eso, le concedió la sanación de su hija. Y su hija quedó libre del demonio. Y eso es lo más importante, que sepamos que estamos mejorando nuestra vida y que no importa, hay que ser perseverantes en la oración, hay que ser firmes en la oración y aquello que estamos pidiendo, si es bueno para nosotros y para nuestra sanación, se nos va a ser concedido. Probablemente no en el tiempo que tú esperas. ¿Por qué? Porque depende del tiempo que tú o las otras personas van a tardar en sanarse. No todos sanamos de la misma manera. Algunos tardan más tiempo, otros es así de rápido. Depende mucho. Debemos esperar también el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo es el momento de la sanación que nosotros necesitaríamos como personas y cómo vamos a sanarnos. Pero es interesante analizar estas historias. Vamos a la tercera historia. La tercera historia es mucho más interesante porque estamos hablando de la Eloísa. La mujer que llevaba 12 años con hemorragias. Se sentía rechazada, decepcionada, desesperada porque ya no sabía qué hacer con esa enfermedad. Llevaba 12 años sin encontrar una solución. 12 años. ¿Cuánto nos duran a veces las situaciones? ¿Cuánto nos duran? Pensemos. Hay personas que nunca se sanan de una pérdida, por ejemplo. Pero ahí tenemos un signo de esperanza. ¿Qué pensó la Eloísa cuando supo de Jesús? Pensó que si le tocaba la punta del manto de su túnica, se sanaba. ¿Se imaginan esa grandeza de fe? Pensar que solo tocando a Jesús te puede sanar. Y el otro tema importante que debemos analizar en esta historia es, ¿se acuerdan que Jesús preguntaba, ¿y quién me tocó? Y se daba la vuelta y miraba, y ahí los discípulos le decían, ¿pero cómo quién te tocó? Si estamos rodeados de gente, totalmente apretados. Pero Jesús no se refería a eso. Se había dado cuenta de que salió gracia, sanación y bendición de su cuerpo. ¿Y por qué salió? Porque la mujer Eloísa le había tocado. ¿Qué significa eso? Si nosotros lo trasladamos a nuestra vida, significa que aunque no nos sintamos dignos, aunque nos sintamos pecadores, aunque nos sintamos desesperados, rechazados, ignorados, de alguna manera, Dios no nos va a ignorar, porque puede llegar esa gracia si tú tienes fe. Imagínense, con solo tocar el manto quedas sano. Entonces, yendo al ejercicio que yo les había pedido que hagamos, que escriban. ¿Será que nosotros sobre estas circunstancias del pasado hemos llegado a hacer algo? ¿Será que hemos reflexionado y hemos hecho un cambio en nuestra vida para poder sanarnos? Quizá que hemos aceptado o no el hecho. Pongámonos un ejemplo. Ella aceptó su enfermedad y decidió y quiso sanarse. Lo propio, la mujer cananea sabía lo que pasaba con su hija, pero quería que su hija sane. Y no importa que sea una migaja, pero quería eso. Y en el centurión deseó algo bueno para su siervo. Al final, es la humildad de irlo a buscar a Jesús para que se sane. Con más razón, si tú te consideras un hijo o una hija de Dios, ¿cómo Dios
a través de Jesús, María, los santos o los profetas y todo lo que tú puedas hacer en oración, no te va a sanar. Claro que sí te va a sanar. Y lo importante es que hagamos estos ejercicios que nos ayuden a nosotros a sanar nuestro corazón y a sanar nuestra vida. Te lo dejo entonces para que a través de estas historias podamos reflexionar y sanarnos plenamente. Y con la ayuda de la familia y la comunidad de sanación en manos de Dios, lleguemos a ayudar a otras personas una vez que nosotras hemos sanado. Y ahí te dejo las reflexiones para que podamos continuar adelante.